Ignacio Campo Rodríguez, Nachoc, es narrador gráfico, creador de novelas gráficas, como Marea Roja, el primer cómic de Acapulco, Simón Blanco, el guerrero de la costa, Leyenda, el origen de los guerreros del maíz, Acapulcómic de la Nao y la Quebrada, y Guerrero Legendario. Ha sido gestor de recursos de programas de gobierno con convocatorias ganadas a nivel federal, estatal y municipal desde el 2012 a la fecha. Fue ganador de la beca Transfer a nivel nacional para desarrolladores de apps móviles convocadas por Amity, Infotec, CONACYT, ProSoft 2.0 y la Secretaría de Economía, con la cual se logró presentar la app de tienda de cómics mexicanos, Comic Shop, y el primer videojuego de Acapulco, Marea Dorada, en la Apps World 2015, con sede en Londres, Inglaterra. Es maestro en gestión para el desarrollo sustentable, organizador de la primera mesa de discusión de la diversidad cultural con cronistas de las 7 regiones de Guerrero, en el marco del Foro Internacional de Migración y Desarrollo 2017, para complementar la investigación del videojuego educativo Guerrero Legendario. Ha sido organizador del FestiCómics, primer festival de fomento a la lectura mediante cómics, por motivo del 70 aniversario de la Biblioteca Pública Municipal número 22 de Acapulco y promoción de su sala de cómics. Fue ganador de la convocatoria Pasaporte 2018 con el taller de profesionalización del dibujante y Pasaporte Digital 2020 con Guerrero Digital, videocómic de leyenda, ambas convocadas por la Secretaría de Cultura de Guerrero. También ha sido desarrollador de videojuegos como Marea Dorada, el primer videojuego de Acapulco, Espantos, basado en la leyenda de la Cucha en zapatillas, y Guerrera Legendaria, todavía en desarrollo. Hola, ¿qué tal, Aarón? Pues muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de platicar acerca de Acapulcómic, el proyecto que estoy haciendo desde Acapulco desde hace 9 años, acerca de narrativas gráficas inspiradas en la cultura de Guerrero, y pues esta gran oportunidad de poder llegar hacia otros públicos, en este caso a través de tu programa. Y pues yo soy Ignacio Campo Nachoc, narrador gráfico acapulqueño, diseñador gráfico, licenciado en diseño gráfico, de repente también soy desarrollador de videojuegos, y pues dedicado a esto, a hablar de la cultura guerrerense, de este legado cultural que tenemos, mexicano, en donde se congenian 4 distintas culturas, como la europea, la originaria, la asiática y la africana. Y entonces, para llegar a las nuevas generaciones que les interese este tema, pues decidí hacerlo a través de cómics y de videojuegos y aplicaciones, o sea, incursionar en lo que desde pequeño a mí me ha gustado, ¿no? Leer cómics y jugar videojuegos. Pues bueno, como ya mencionado, crecí leyendo cómics, ¿no? Y cómics latinoamericanos, o sea, a diferencia de quizás ahora la juventud, pues, tiene más acceso a Marvel, DC, quizás cómics europeos, obviamente el manga. En mi época, pues, yo leí cómic latinoamericano, Mafalda, Condorito, y recuerdo entonces que al leer Condorito yo me identificaba mucho con que los personajes eran como parecidos, ¿no? Podían ser cercanos a mi cultura, siendo latinoamericanos, pero encontraba afinidades con Pelotillehue, con el pueblo de mi familia, que es San Jerónimo, un pueblo de la Costa Grande de Guerrero. Entonces, al leer Condorito se me figuraba, ¿no? En parques y construcciones, vernáculas, arquitectura vernácula, etcétera. Y yo creo que desde ahí comienza este asunto como de sentir esta identificación en una cultura, en una representación de un cómic, y se siembra esta semilla que después me va a mí desear contar también historias de esta cultura guerrerense, ¿no? De estos pueblos
mestizos de la Costa Grande de Guerrero, de los pueblos también afromexicanos, en fin, de las 7 regiones de Guerrero. Entonces comienza por ahí ese sentido, esta intención quizás ya en la universidad de querer contar mis historias, ¿no? Querer yo haber crecido en esta cultura de Guerrero que es muy vasta, muy rica. Te decía, es una mezcla de 4 culturas distintas y que entonces es uno de los vestigios de la mexicanidad, ¿no? De la cultura mexicana, pero que casi no se habla de ellos. Pero para mí era como un asunto pues quiero hablar de lo mío, ¿no? Así como hay películas mexicanas, pues era como, o historias mexicanas, pues historias guerrerenses, ¿no? Porque tenemos también leyendas y leyendas muy locales y que a mí me causaban pues mucha imaginación. Y entonces cuando conoces películas como Furia de Titanes, que habla de las mitologías griega, y después ir conociendo o recordar en estas reuniones familiares que te contaban de personajes fantásticos o monstruos o el diablo, cosas así, dices, pues ¿por qué no existe entonces también una película o una narración o un cuento, pues sí, básicamente una película, quizás lo primero, pero estrictamente pues también un cómic donde se hable de esta mitología, ¿no? La mitología guerrerense, las cosmovisiones de los pueblos originarios de acá, de los pueblos mestizos, de los pueblos afromexicanos. Y pues tenía la intención, ¿no? En la universidad, en los estudios de diseño gráfico, encontré yo pues pues quizás lo más cercano, ¿no? A estudiar algo que me permitiera hacer cómics. El diseño editorial, quizás la ilustración, pero en esa época, estamos hablando de 2001, pues cuando mucho existían libros en inglés que hablaban de cómo hacer historietas, entonces ahí es donde a través de estudiar diseño gráfico yo digo, oigan, pues es que un cómic pudiera ser como como una herramienta de evaluación para diseñadores, porque el crearlo desde principio a fin hasta, o sea, desde desde idearlo, crear personajes, dibujar viñetas, entintar, colorear, hacer texturas, y después llegar a la rotulación, a los globos, y quizás pasar hacia lo editorial, a la edición, compaginación, y por lo menos la salida digital o salida de impresión, pues tiene como muchos elementos que pudieran ser considerados como una herramienta de evaluación para un diseñador gráfico que pretende egresar, ¿no? O sea, ese fue uno de los planteamientos, pero finalmente la tesis fue una guía de cómo desarrollar historietas, pues en español, ¿no? O sea, es 2001 y quise hacer esta propuesta, pues esto es lo que es esto, lo que me gusta hacer, no tanto una historieta como tal, como el examen final o la tesis, sino la guía totalmente, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento de puede ser una herramienta de evaluación, pues también estaban los otros planteamientos es que la narrativa gráfica, los cómics pueden ser un medio de comunicación, ¿no? Ya lo habían dicho pues los narradores gráficos que me anteceden, los grandes historietistas de los 80s. No voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero bueno, los que me anteceden de los 80s ya hablaban de que se podían utilizar como herramientas educativas, ¿no? Como herramientas quizás también de comunicación empresarial, ¿no? En vez de un folleto, quizás unas guías para que el trabajador sea tal o cual educado de cierta manera, cosas así. Entonces, pues eso también es lo que me va guiando, ¿no? Me va haciendo que tenga esta búsqueda de, bueno, tengo que vender la historieta como esta herramienta para contar historias, pero que también tiene estos otros
beneficios o características y que entonces van a permitir que se logre pues una mejor comunicación, porque yo precisamente lo viví, ¿no? O sea, yo crecí leyendo historietas, hay historietas que quizás me enseñaron algún tema y que yo entonces me interesé y lo busqué a través de eso, ¿no? Te hablo pues también de estas grandes historietas de los 80, las joyas de la literatura, que son adaptaciones de las grandes obras literarias y que pues permiten eso, ¿no? Un acercamiento hacia la literatura a través de la combinación de dibujos con textos, ¿no? Y quizás pues una adaptación como más ligera, pero que finalmente está fomentando la lectura, ¿no? Que es algo que también retomo recientemente con la biblioteca de acá, pero bueno, por ahí es que empiezo yo a plantear estos asuntos de vender el cómic, sí, para contar historias. Desde el principio quería contar leyendas mexicanas de nuestras culturas prehispánicas, pero pues no se podía, no se lograba, no encontraba una editorial, pues aquí en Acapulco, o un empresario que quisiera unirse, que quisiera emprender este proyecto, y así que me dedico yo totalmente a tratar de hacerlo, pero pues es hasta el 2012 que doy el brinco, ¿no? Que doy el salto de fe hacia ya sacar un primer cómic de Acapulco, que se llama Marea Roja, y que finalmente elijo yo como ópera prima pues hacer una historia que me resulta normal, ¿no? Que me resulta coloquial, que me resulta muy cercana, que es pues hablar de Acapulco, hablar de nuestras costumbres, de las tradiciones, de lo que sucede en Acapulco. Sí tengo una intención como estamos hablando de 2010, surge una intención ante acontecimientos tan violentos que suceden en el puerto, surge la intención de decir, oigan, pues acuérdense de Acapulco, ¿no? Como el puerto que han visitado, con esos recuerdos familiares, con todo lo bonito de Acapulco, ¿no? Olvídense un poco o no presten tanta atención, porque es curioso que Acapulco siempre termina en los medios con una nota roja, con una nota negativa, algo, se habla mal de Acapulco, ¿no? Algo sale a nivel nacional o internacional de Acapulco. Y sí, finalmente Acapulco es un puerto internacional, gracias a la quebrada, gracias a una época del cine de oro mexicano, el gringo, y que efectivamente pues ha sido escenario de grandes películas. O sea, eso es por lo que lo han buscado, ¿no? También, y es puntero de destino turístico, y que cuando yo en el 2010 también me pongo a investigar para hacer algo de en aquel entonces del bicentenario y de la independencia, el centenario de la revolución, también ahí tenía esta intención como de, oigan, ¿por qué no hacemos un cómic de lo que sucedió en Acapulco, ¿no? Lo que sucedió en Guerrero. Y entonces me pongo a investigar a profundidad y me topo con acontecimientos como la toma de la isla de la Roqueta, por los hermanos, por Galeana y los hermanos Bravo, o la toma el intento de toma del fuerte de San Diego por Morelos. Y digo, wow, esto no se nos enseñó yo ni siquiera lo recuerdo de la primaria, y eso que actualmente existen libros, como editados específicamente para cada estado, que se llama, la entidad en la que vivo, ¿no? Y ahí, hablan de geografía y de historia, pero para mi época no existieron. Y digo, oye, es que esto no lo conocemos de nosotros mismos, los locales o la gente de Guerrero. Entonces hay que hablar de esas cuestiones, hay que adaptarlo en un cómic y contarlo, ¿no? Ese es mi primer intento de hacer un cómic guerrerense bajo esta celebración, y me acerco al comité, y les presento como un demo y es un dummy, pero no se concreta nada, ¿no? Pero entonces yo ahí
en esta investigación para presentar ese DOMI de lo que se va a hablar, cuáles son los acontecimientos que surgieron en Acapulco. Y ya me acordé, vengo influenciado porque recuerdo mucho haber visto Sensacional de Chilangos. Ese ahí lo tengo y entonces dije, oye, sí, qué chido, ¿no? Hicieron una historieta en donde se hablan, contaron historias chilangas, ¿no? Oye, pues hay que hacer uno de Acapulco, porque recordaba también la época histórica de la nao de China. Y así que con esas influencias, yo digo, me acerco al comité, no se concreta, pero yo me doy cuenta de que Acapulco no ha sido solamente un punto turístico, ¿no? Tiene una historia desde la época prehispánica, que Guerrero no podía ser conquistado por los mexicas, tiene una época de la colonia, tiene una época de la nao de China, y entonces, pero bueno, el punto era que empiezo a profundizar en que Acapulco es mucho más allá de la época turística que conocemos, ¿no? De los 80s, de los 70s para acá, y entonces también busco esta cuestión como de hablar de todo eso, pero bueno, en el 2010 no se logra, es hasta el 2012 que finalmente yo me aviento y digo, pues voy a hacer mi cómic, y quizás en ese momento tampoco lo convierto en algo histórico porque quería hablar más como de una historia fantástica, sirenas, y algo simbólico como la violencia que se estaba dando en Acapulco, y por eso mi cómic se llama Marea Roja, ¿no? Porque era una alegoría a quizás la sangre llegando hasta el mar, ¿no? Con este fenómeno natural que se llama así. Pero sí con toda la intención de hablar de las tradiciones, de poner personajes que fueran acapulqueños y que entonces hablaran así como nosotros hablamos, ¿no? Con este acento costeño, con estos modismos que utilizamos, y también mostrar la comida, porque, pues bueno, yo me siento muy orgulloso de todo eso, ¿no? Me siento, ya pues más adelante lo he ido confirmando, pero Guerrero también es, así como Oaxaca, pues tiene uno de los grandes herencias culinarias, ¿no? La comida de Guerrero es muy sabrosa, y yo sufro en cuanto viajo fuera de Guerrero porque no me sabe tan bien la demás comida mexicana. Entonces, pues esa es la primera búsqueda de hacer un cómic, ¿no? O sea, yo quería como, pues no complicarme tanto, hagamos esto así, sencillo, pero ya habían estas intenciones de hablar de la cultura, no tan pronunciadas como después se da, pero sí es la primer plantita, o ya esa semilla germinó y empezó a dar ese brote en el que a través de un cómic pues hablar de cultura, ¿no? Finalmente pues sí, creo que los cómics no solamente tienen que ser entretenimiento, sino que tienen que tener un aporte más allá del entretenimiento, ¿no? Enseñar algo, ¿no? O sea, o contar algo que quizás no sabemos. Esa era la consigna, ¿no? Oigan, pues hay que darnos cuenta que Acapulco es más que un puerto turístico. De hecho, pues en ese momento yo no sabía que estaba hablando de identidad cultural. Es hasta 2016 que me acerco a una maestría, que entonces me doy cuenta que los expertos le llaman a todo eso a hacer identidad, ¿no? A hablar acerca de los legados culturales, hablar de tradiciones, hablar de estas combinaciones de culturas tan distintas, esta mezcla, y que nos genera esta cultura guerrerense, y que entonces le llaman ellos identidad cultural, ¿no? El siguiente cómic que realizo después de Marea Roja, por una invitación de un gestor cultural de acá, que había ganado una convocatoria para juventud, o sea, hacer un producto cultural para juventud. En este caso, él plantea hacer un cómic
adaptar el corrido de Simón Blanco como un cómic, para que precisamente lo conozcan, ¿no? Las nuevas generaciones, y de esta misma manera, ¿no? Entonces soy invitado a este proyecto. Este es donde empiezo a plantear estos asuntos ya como datos históricos. Ese cómic tiene datos históricos como los que te menciono de Morelos, también tiene algo de Tata Cárdenas, en donde hace una visita a Tres Palos. Simón Blanco es un personaje de Tres Palos, que es una comunidad perteneciente al municipio de Acapulco, y que pues el personaje se han hecho también películas, ¿no? Y hecho por actores mexicanos destacados, ¿no? Pero lo han planteado como en una época de revolución, en fin, y que pues el corrido es muy famoso, ¿no? Así que, bueno, pues hay que hacer un cómic, y como era parte de una convocatoria de gobierno, pues hay que darle este sentido educativo, ¿no? Hay que reforzarlo con esos datos históricos, y es ahora sí el primer intento de hablar de acontecimientos históricos dentro de un cómic, fundamentados y todo. Y bueno, pues ahí está Simón Blanco. El personaje no tiene, en realidad, pues no es un héroe, simplemente es un personaje muy valiente, porque a pesar que le dijeron que si iba a la boda lo iban a matar, pues él fue. Pero habla de una identidad, ¿no? De la necedad del guerrerense, la valentía. Entonces, era darle también como ese enfoque de, bueno, pues un héroe acapulqueño, así netamente, pues puede ser Simón Blanco, ¿no? Así que bueno, ahí ese fue el segundo cómic de Acapulco, le llamo yo, el de Simón Blanco, la adaptación del corrido. El tercer cómic, en el cual yo ya participo en una convocatoria y afortunadamente la gano, es Guerrero Legendario, en donde planteo entonces en la convocatoria que hagamos un cómic que recopile entonces varias leyendas guerrerenses en uno solo, ¿no? O sea, la influencia que traigo de la película esta de Furia de Titanes, entonces ahí decido ya entonces aplicarlo, ¿no? Quiero hacer un cómic en donde varias leyendas se conjunten en una sola narración, quizás a través de dos personajes principales, en este caso, la leyenda que escojo como principal para contar o juntar a las demás es la leyenda del nombre de Acapulco, que es el amor imposible de Quiahuitl y Acatl, que es de ahí donde viene el nombre de Acapulco, ¿no? Curiosamente es una leyenda muy parecida a la del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y que ya en la investigación me doy cuenta que fue inventada para un concurso de hace muchos años, de otra época diferente. Entonces, pero los acapulqueños la hemos abrazado como nuestra, y dije, bueno, pues entonces, como no es original, como no fue una leyenda que sí se contó desde la época prehispánica, dije, bueno, voy a hacer mi versión entonces. Y es Quiahuitl la convierto en la guerrera, en la heroína, y que entonces le es arrebatado a Acatl su amor, su príncipe mexica, y Quiahuitl es la princesa Yope, de la cultura originaria de Guerrero, de Acapulco, y que entonces tiene que sortear ciertas aventuras en donde se va a interactuar con las demás leyendas de la época prehispánica que selecciono, y que finalmente para poder rescatar a Acatl, ¿no? De las manos de la antagonista, que es la tigra, una nahual, que era como la bruja del rey Yope, y que entonces pues también se enamora de Acatl porque está guapo, ¿no? Entonces se lo roba, lo entoloacha, y para quitarle el toloache, Quiahuitl tiene que designo yo a la cajita de Olinalá como el artificio que va a lograr romper este embrujo, ¿no? Pero bueno, finalmente es toda una serie de leyendas que logro
conjuntar, algunas pues aparecen nada más como un cameo, otras aparecen como antagonistas, aparecen como auxiliares, apoyos, etcétera, pero ya finalmente tiene toda esta intención como en el planteamiento de la convocatoria fue, pues, quiero evitar que se pierda la tradición oral, ¿no? Esta tradición de contar nuestras cosmovisiones de guerrero en la familia, ¿no? Que quizás, pues en mi familia sí sucedía, mi papá y nos reuníamos, teníamos una sobremesa después de comer y me contaba historias de San Jerónimo, de la Costa Grande. Entonces yo decía, pues debe suceder lo mismo con demás familias. O quiero invitar a las demás familias a que me cuenten sus leyendas, sus historias, y las voy a ilustrar y las voy a conjuntar en este cómic, ¿no? Y creo que eso es por lo que gana la convocatoria, porque fue una búsqueda de evitar una pérdida de cosmovisiones en tradición oral que se contaba de familia en familia, y entonces convertirlas en un cómic que pueda funcionar como cierta herramienta didáctica, ¿no? En alguna clase o espacios de entretenimiento. Y nada más que sí me costó un poquito más de trabajo de terminarla, y en realidad la estoy presentando desde hace como 2 años. Pero por X y por Y, lograr esta conjunción de tantas leyendas en una sola historia fue un gran reto. Y me tardé un poco, y porque finalmente lo realicé solo, ¿no? Pero desde hace 2 años ya lo estoy presentando y lo estoy difundiendo. Y pues está disponible totalmente gratis, ¿no? Para los públicos, y digital ahorita para que la puedan disfrutar a través de redes. Esa es la que sí ya comienza como que los mismos proyectos me fueron llevando de la mano a profundizar acerca de la identidad guerrerense, acerca es que tenemos que hablar de esto, es que lo tienen que conocer los mismos guerrerenses y los demás mexicanos, porque también Guerrero es un gran aportador cultural a nivel nacional e internacional. O sea, Acapulco es bueno, era más antes, pero ahorita pues, no tanto, pero la puerta, ¿no? Hacia México internacionalmente, y sigue siendo noticia internacional y nacional, ¿no? Siguen siendo las notas negativas, rojas, pero se sigue hablando de Acapulco, ¿no? Así que esa es la tercera obra. Mi incursión hacia los talleres, que sí se da en este inter de elaborar estas tres historietas que te estoy mencionando, porque precisamente con la que hago el reloj legendario es como mi segunda convocatoria ganada, y es a nivel estatal, es una convocatoria de PACNIC, el programa de apoyo a las culturas comunitarias y municipales. Y así que, pero esa es la segunda. La primera convocatoria ganada fue un taller, qué bueno que me lo recuerdas. Gano una convocatoria de Injuve Federal, en donde yo les planteo, porque uno de sus, es como parecido a las líneas de investigación, ¿no? O sea, la convocatoria tenía una intención como educativa, entonces una de esas líneas era impartir talleres, y yo propongo talleres de dibujo. ¿Por qué lo propongo? Se dan 2 cuestiones dentro del camino que empiezo a tomar al haber hecho el primer cómic de Acapulco, Marea Roja, y dentro de misma experiencia laboral, ¿no? Porque te comento que estoy dando clases, fui catedrático de universidad privada, de varias universidades privadas en Acapulco, como diseñador gráfico, ¿no? Me metí a dar clases, y entonces al dar clases, pues pues sí, habían los que estaban ahí porque no había matemáticas, y yo así de muchachos, pobrecitos. Y había los que en algún punto, como yo, pues sabían dibujar, y entonces tenían ahí, buscaban, ¿no? Desarrollarse. Así que empecé a conocer talentos nuevos. Y fue una de las cuestiones, ¿no? Bueno, el diseño gráfico es otro rollo,
Y si quieren hacer cómics, pues entonces voy a incursionar o voy a buscar hacer un taller, quizás que no les cueste, ¿no? Porque a través de convocatoria, pues esa era la intención, que fuera financiado tanto el taller como los materiales por gobierno. Y, y el otro asunto es que cuando me lanzo a desarrollar este primer cómic de Acapulco, yo incursioné también, esto era como una visión de emprendimiento. Entonces yo estaba en una incubadora de negocios en la que se me pidió hacer un plan de negocios para acceder a recursos, ¿no? Bueno, en este caso eran préstamos de banco a tasas preferenciales, la fregada. Y así que hago un plan de negocios en donde planteo, bueno, quiero hacer cómics, quiero hacer animaciones, quiero hacer una película, quiero, o sea, me voy a metas a corto, largo y mediano plazo, ¿no? En donde yo quiero crear este mundo fantástico de, voy a pecar de soberbio, pero bueno, como Disney, como Walt Disney, pero con mis personajes, ¿no? Entonces, en esta creación de un plan de negocios, lo que yo planteo es que voy a necesitar ayuda, no voy a poder hacer todo esto solo, quiero construir como una editorial como Marvel, en donde se conjunten equipos, en los que cada uno tenga una habilidad o una parte del cómic a realizar, ya sabes, el guionista, dibujante, entintador, etcétera. Y entonces, pues sabía, o en ese momento entiendo que necesito crear o profesionalizar también a esos talentos, ¿no? O sea, ese equipo, necesito buscarlos y capacitarlos, para poder llegar a ese punto. Entonces, es por eso, o sea, y ya cuando falló totalmente el préstamo en el cual, pues sí gané a través del plan de negocios, pero falló totalmente el préstamo y quedé endeudado, tuve que incursionar en las convocatorias de gobierno, y que bueno, es en esa época, 2012, que empiezan a aperturarse más las convocatorias de gobierno, ¿no? Se crea el Instituto Nacional del Emprendedor, que apenas fue eliminado, pero se crean estos, y a mí me da coraje así como que, oigan, yo pedí prestado y ahora resulta que te dan el dinero a fondo perdido, ¿no? Pero bueno, incursiono y gano y creo estos talleres donde efectivamente comienzo a plantearles, miren, pues esto es lo que estoy haciendo y a donde quiero llegar, si ustedes quieren unirse, pero también con la intención de que sabía que ellos, que los nuevos talentos pues querían eso, aprender a hacer cómics, o mejorar en el dibujo, o tener específicamente talleres de desarrollo del dibujo, ¿no? De la ilustración. Entonces los creo con esa intención y pues funcionaron más o menos, ¿no? O sea, la formación de equipo no, tampoco se ha logrado. He seguido batallando con esas cuestiones, pero bueno, funcionaron en ese momento para quizás sí capacitarlos, ¿no? Sí, ayudarles a que mejoraran. Pues te confirmo que no coincido con quienes digan que hacer cómics sean muy sencillo, ¿no? Precisamente mi segundo taller, que también logro que se financie por gobierno a través de la convocatoria de Pasaporte 2018 de la Secretaría de Cultura de Guerrero. Mi taller se llama Taller de Profesionalización del Dibujante, en donde ahora les planteo, bueno, a través de estos años, yo ya vi que a ustedes les interesa dibujar, que quizás tienen acceso a cursos y talleres en internet, en YouTube, pero no creo en eso, ¿no? Sirven, pero hace falta la retroalimentación, hace falta tener ahí un maestro, una guía que te esté diciendo, mira, más bien, muévela aquí, muévela acá,
Y así que, pues es una búsqueda de tratar de compartirles esa experiencia, ¿no? O sea, ya no les tocaron mis profesores y quizás no tienen acceso a educación formal, ¿no? Poder pagar una colegiatura en alguna institución o quizás en las gratuitas no están aquí en el puerto. Principalmente para ese segundo taller de profesionalización del dibujante fue ese planteamiento también como de darme cuenta en la experiencia que pues sí, si te vas fuera de Acapulco puedes acceder a mejores opciones educativas, gratuitas o privadas, y a partir de eso pues también llegar quizás a obtener trabajos, acceder, no sé, a empresas de animación o editoriales para dibujar cuentos infantiles. Bueno, infinidad de opciones, ¿no? Pero para eso necesitas estudiar fuera. Y entonces, pues hay quienes sí tienen la oportunidad. A mí se me ofreció, no quise, pero hay quienes no las tienen. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese talento y esa gente que no puede emigrar para poder acceder a mejores estudios o desarrollar un talento innato que tienen? Entonces dije, pues se los tenemos que dar gratis. Y ese fue el planteamiento para la Secretaría de Cultura de Guerrero. Creo que por eso también fue que lo gané. Y para mí las grandes dificultades son en cuanto a espacio, ¿no? Guerrero Legendario lo planteé yo mismo porque el proyecto básicamente era, pues tú plantealo, ¿no? Tú dinos qué quieres hacer y a ver si te lo autorizamos, ¿no? O sea, si te apegas a lo que nosotros estamos buscando y pues hablar de culturas, de la cultura comunitaria, pues obviamente sí es lo que yo hice. Entonces yo también planteo, bueno, tiene que ser un cómic, pues 24 páginas se va a quedar corto, bueno, pues que sea como de 32, porque además, pues como se va a imprimir, pues el tiraje y luego si vamos a hacer a color, entonces fue una búsqueda de hacer un aprovechamiento del presupuesto para que se imprimiera, para que fuera a todo color, se contara una historia, pues de principio a fin, o sea, fuera autoconclusiva, y pues más o menos, ¿no? Yo había ya hecho algunas cosas en 8 páginas, en 16, 24, y ya 32 era como un siguiente escalón, ¿no? Pero ya el momento de estar escribiendo el guión y de haber recopilado tantas leyendas de las 7 regiones, 32 páginas se quedaron cortas. Cuando se lee, yo siento desde mi punto de vista, bueno, porque yo lo creé y fue lo que sucedió, tuve que acelerar el final, tuve que adaptarme a que, como que al principio me extendí, pero ya cuando, y en la escena de acción, de pelea contra un monstruo mitológico, pues ahí sí me desarrollé, me expandí, ¿no? 4 páginas de una batalla, pero me hicieron falta al final, ¿no? Y así que lo tuve que recortar y acelerar el final. Entonces, ese ha sido como las dificultades en cuestión de que son convocatorias de gobierno. Pues esta lo que permitía era eso, ¿no? El plantearles, miren, yo voy a hacer esto, pero no se pusieron estrictos en, oye, ¿de qué estás hablando? Oye, te tenemos que revisar lo que escribiste. Sí hubo revisiones, pero siempre dijeron la parte o sea, la parte creativa, la parte de tú como autor, pues no la vamos a censurar ni te la vamos a controlar, ¿no? Si tú tienes la libertad de hacerlo, y eso fue lo que hice. Obviamente, pues, no había nada de política o de cuestiones, cuando mucho, o de cuestiones de gobierno, cuando mucho, pues, lleva la leyenda de esto es un producto cultural y no está sujeto ay, se me fue, pero estas leyendas de las campañas políticas y de que finalmente pues es parte de una convocatoria, ¿no? Y lleva los logotipos de gobierno.
pero con él no me topé con esa cuestión. Otra convocatoria que gané, pero ya del Ayuntamiento de Acapulco en 2016, yo creo que en parte como no nos entregaron el recurso hasta 2018 en su totalidad, pues no hubo oportunidad de que sesgaran o censuraran o trataran de controlar el contenido, porque además, pues el planteamiento era, voy a hacer un cómic de Acapulco, ¿no? De la quebrada, y finalmente creo que más bien entré como en una disyuntiva cuando se da ya la entrega del recurso en su totalidad y entonces le planteo al director de cultura de ese momento, le digo, oye, fíjate que pues en este inter como que yo lo planteé que era de la quebrada, pero él me regaló un libro bueno, me lo prestó, no se lo entregaron, un libro de la NAO, de los viajes de la NAO de China, y que finalmente eran estudios por parte de investigadores de la UNAM, y que entonces me dice, pues hazlo de la NAO mejor, o sea, él sí me da como una sugerencia muy personal, ¿no? Oiga, fíjese que pues, quiero hablar como de la NAO, porque es un evento muy importante, se hace un festival cultural de la NAO a cada año y es uno de los más fuertes de Acapulco y a nivel estatal. Entonces, por ahí hace algunos años también intentaron hacer un cómic, pero pues, Dios mío, eran fotografías con filtros que simulaban como efectos de arte pop y y madre de Dios, qué cosa es este monstruo, ¿no? O sea, esto no es un cómic y osaron llamarle cómic. Entonces dije, pues es que bueno, voy a entrarle al quite y hacer un cómic de la NAO. Y así que eso fue lo que le comenté al director, pues usted qué opina, ¿no? Pero más que nada como una opinión, una sugerencia, pero que finalmente yo tengo la decisión final y me dice, pues, algo de la NAO. Y ya finalmente al estar escribiendo, que no he terminado, digo, pues vamos a conjuntar la NAO y el origen de la quebrada, porque casi son contemporáneos, ¿no? Son de esa época de los viajes de la NAO, pero pues estamos hablando de 5 siglos que fueron los viajes de la NAO, y hay un momento en el que sucede una epidemia en Acapulco que da origen hacia la quebrada, que es un intento de poder airear el centro de Acapulco, porque la epidemia pues era el calor tropical, este clima tropical no permitía que la gente se curara, y entonces se da esta intención de romper los riscos del Océano Pacífico para que entraran estos aires y orearan, ¿no? El centro de Acapulco y la población dejara de estar enferma. Y entonces, como la estoy trabajando en la cuarentena, pues encuentro un total reflejo, ¿no? De una epidemia en Acapulco con la pandemia nacional, ¿no? O sea, y que coincide con acontecimientos históricos como la quebrada y los viajes de la nao China. Entonces, pero no, finalmente no hubo un sesgo o hasta el momento, ¿no? Ahorita quise participar en PECDAC estatal de Guerrero, precisamente planteé que me apoyaran para hacer el cómic de la independencia, ¿no? De la independencia, porque finalmente, pues, Guerrero es un gran aportador de este acontecimiento histórico, pero no existe en cómic, ¿no? Entonces, pero lamentablemente lo perdí. Quizás pudiéramos pensar que ahí hubo un sesgo político, ¿no? Porque no me dejaron hacer ese trabajo cuando yo consideraba, pues, oigan, lo mismo que dije del proyecto de 2010, ¿no? Hablemos de estos acontecimientos históricos y cómo Acapulco y todo el estado fue un gran aportador a la independencia de México y de una manera de narrativa gráfica, ¿no? O sea, para que les sea interesante a las nuevas generaciones.
pero no lo gané. Entonces voy a seguir buscando el financiamiento, el apoyo del gobierno para poder desarrollarlo, porque pues va a requerir dinero de inversión, dinero de impresión, o sea, va a requerir mucho dinero. Entonces, pues como hasta el momento el gobierno no me ha, pues me limita cuando no gano convocatorias, pero no me ha censurado o ha limitado, me ha dicho, tú tienes que hablar de esto así, así, pues yo no he tenido ningún inconveniente. Si me lo llegaran a decir, pues pues es que sería más como un cómic propagandístico, ¿no? Que también me hice uno de un candidato a presidente de Acapulco, en donde, pues bueno, ahí sí, hagámoslo como un negocio, ¿no? Me lo pagas y entonces yo hablo de lo que tú quieras a través de un cómic como una herramienta de propaganda política. Pero ese es otro rollo, ¿no? El desarrollar videojuegos, como te decía, es parte de esta inquietud infantil, ¿no? De haber crecido también jugando videojuegos, así como leyendo cómics, y que, pues a la par que ya había hecho algunos cómics, pues digo, y veo, o sea, lo que sucedió es que sentía yo o evaluaba que no estaba llegando a los nativos digitales, o sea, que el cómic impreso o digital, pues tenía afinidad o era más común para públicos de mi edad o mayores, ¿no? Pero los públicos más jóvenes, pues no les interesaba mucho. Entonces, fue una búsqueda te digo, este deseo de niño de hacer mis propios videojuegos también, así como los jugaba, y así como hacer los cómics. Se dan también las cuestiones de que las herramientas de 2014-15 permiten entonces que una persona pueda desarrollar, un emprendedor o un desarrollador pueda hacer un videojuego con más facilidad que en la época de los 80s o de los 90, ¿no? Entonces, en esta búsqueda también como pues no voy a tener siempre el presupuesto para imprimir. El primer cómic de Acapulco se imprimió con patrocinio y presupuesto de cero a lo que se consiguió, ¿no? Y así que desarrollé una aplicación que se llama Comic Shop. Como no vivo en el centro del país, y no puedo estar pagando los viajes a las convenciones de todo el país y stocks de impresión de los cómics, pues encuentro en el desarrollo de Comic Shop la solución. Y se las comparto también a mis colegas, porque en el 2014 y todavía un poquito antes, pues estoy en el entendido de que los que mantenemos la editorial de historieta mexicana, pues somos los autores, que queremos contar nuestras historias, y que quizás algunos que sí viven en el centro, pues les funciona mucho el imprimir, ¿no? Pero, y visitar las convenciones y entonces generarse los ingresos a través de eso, pero que finalmente se les está volviendo la parte digital, ¿no? Y así que es por eso y su plan de negocios de esa aplicación que gana un premio a nivel nacional y le manda a Londres, ¿no? A la par creo también en esta búsqueda de otros públicos que te decía, Marea Dorada, que es el primer videojuego de Acapulco, y que entonces es un spin-off de Marea Roja, y que entonces finalmente también veo que los videojuegos pues son también narraciones, ¿no? Quizás multimedia, más allá de las gráficas, pero es una narración, es contar una historia. Ahí incursiona por primera vez es la historia de una época antes del cómic de Acapulco, de Marea Roja, y con este toque también histórico bueno, vamos a hablar de la nao de China, ¿no? Por primera vez hablo de la nao de China, que un tesoro se pierde y que en esa época, pero que reaparece en las playas en la época actual, ¿no? Y entonces, tienes que jugar, pues, encontrando ese tesoro enterrado en la arena de la playa, simulando
este juego que uno hace cuando visita la playa, o que recuerdo que de niño hacer, y de muchos la experiencia también es de cuando se visitaba la playa de Acapulco de niño, pues recoger conchitas o recoger los vidrios pulidos en la ignorancia, iba a decir, no, en, en la, en la ilusión infantil, esos vidrios pulidos de botellas rotas, pues uno se imagina que son tesoros, ¿no? Que es una piedra preciosa, ¿no? Es un, un rubí, un jade, no sé. Es pero bueno, simulo eso y creo este videojuego, Marea Dorada, por eso la similitud del nombre. Y es mi incursión, mi ópera prima de videojuegos, que tengo el gran orgullo de no haber incursionado como en una modalidad de videojuego repetida. O sea, después de Marea Dorada, la siguiente incursión en el desarrollo de videojuegos es Guerrera Legendaria, que es como una continuación de la novela gráfica de Guerrero Legendario, pero que buscara hacer también como que un videojuego que utiliza los mismos personajes, pero que ahora la aventura se desarrolla pues en tercera dimensión, ¿no? En personajes modelados en 3D, en un escenario 3D. Ese proyecto es parte de mi maestría en gestión para el desarrollo sustentable, en el que mi tesis pues fue toda la investigación para llegar a ese punto, la investigación de qué es lo más relevante de la cultura de Guerrero, cómo puedo yo englobar toda esta cultura de Guerrero, de las 7 regiones, que casi son como 7 guerreros diferentes en un mismo territorio. ¿Cómo puedo yo englobar todo eso en un videojuego que sea educativo? Porque está planeado a que sea un videojuego didáctico, en donde a través de jugarlo, pues aprendas toda esta cultura guerrerense. Lamentablemente, yo no he conseguido, o sea, a través de la maestría hice la investigación, tengo la fundamentación, pero falta ahora el desarrollo técnico, ¿no? Entonces, he estado tocando puertas y no se han abierto para el desarrollo de este videojuego, porque también soy muy ambicioso y quise que fuera en tercera dimensión, que tratar de reflejar todo el territorio en 3D, entonces hace falta mucho capital para lograr ese desarrollo. Así que actualmente solo existe un demo, pero yo sigo con el dedo sobre el punto para que busque ojalá el financiamiento, lo consiga para poder desarrollarlo, ¿no? Y entonces necesitamos generar videojuegos entonces, que tengan un fin educativo, pero equilibrado con, con el de entretenimiento. Así que esa es la segunda intención, o el segundo desarrollo de videojuego, que está medio estancado. Y así que regreso nuevamente en mi tercera propuesta de videojuego a desarrollar pues un videojuego, un mini videojuego, ¿no? O sea, tomo un curso del Centro Multimedia del CENART, del Centro Nacional de las Artes, que gracias a la pandemia pues pudo ser virtual, y tomo este curso para aprender nuevos lenguajes de programación de videojuegos, y me piden que haga un videojuego, ¿no? Como proyecto final, como la tarea final, donde demuestre pues que he aprendido este curso, pero que este videojuego tenga algo más allá, que no solamente sea entretenido. Y nuevamente decido, pues es que como las leyendas del terror casi no las pude poner en Guerrero Legendario, pues ahora las voy a poner en este videojuego, donde nuevamente pues es un asunto de hablar de identidad cultural de Guerrero, de hablar de leyendas, cosmovisiones. Y entonces este demo que hago para presentar el final de los cursos, escojo La Cucha con Zapatillas. La Cucha con Zapatillas es una leyenda de terror de las costas de Guerrero. Y le hago este videojuego y se presenta. Tengo la fortuna también de que fue seleccionado para la muestra. O sea, creo que fui de los únicos que terminó. Y
pero me da mucho gusto que lo hayan aceptado porque pues estamos hablando de una leyenda de terror de Guerrero, ¿no? Y entonces, que los de acá, pues algunos sí las conocemos, pero los mexicanos no. Pues también da mucho gusto que parece que lo logramos, ¿no? Que la evaluación, y al haber sido seleccionada, este objetivo de causar terror, suspenso, ansiedad, en una pantallita, en un juego muy sencillo, pues se logró también, ¿no? Que te sientes perseguido por la cucha como si fuera la leyenda real. Y así que es nuestro tercer videojuego, que con mucho orgullo y mucho gusto, pues nosotros, a través de todos los proyectos, pues lo que busco es que el nombre de Guerrero sea puesto en alto, ¿no? Acapulco suene más allá de las notas rojas y de violencia y cada cosa que Acapulco sucede tan terrible y que dices, oigan, bueno, Acapulco sigue siendo este paraíso en el que pueden visitar y que pueden generar recuerdos bonitos de familia. Esos apoyos de gobierno, esas convocatorias, ha sido quizás el espacio en el que he podido encontrar el apoyo financiero para poder desarrollar estas obras, ¿no? Cómics, videojuegos, pero no necesariamente fueron como designados, sí han sido una gran bendición como de que les ha gustado mi planteamiento, ¿no? A través de los documentos que se entregan, a través de las ideas que yo genero, de que, oigan, hablemos de esto, a través de que tengo también esta visión de, bueno, hablemos de las distintas épocas de Guerrero, ¿no? De Acapulco, de lo prehispánico, lo colonial, los viajes de la nave china, la independencia, etcétera. Pero, híjole, a mí sí me gustaría que un día me dijeran, oye, Nacho, pues tenemos la feria de la NAO, el festival de la NAO, ¿cuánto necesitas para que te hagas el cómic? ¿No? Y aquí te va, órale, ahí está la lana, ¿no? Y que sea como designación directa, ¿no? Que recuerden que estoy intentando hacer esto, pero que se necesita dinero, para imprimir, para producir, para dibujar. Sí, hace falta esa parte. Todo ha sido más bien como que busco las convocatorias y busco adaptarme a sus necesidades, pero busco meter también qué es lo que yo quiero hacer que se alinea con mis proyectos, ¿no? Y en algunos casos, pues también me he ido acomodando, ¿no? Me han dirigido los mismos proyectos, me han marcado este camino que he recorrido 9 años y que estamos platicando el día de hoy. Eso es lo que sí tengo que reconocer, esta cuestión que quizás en este centralismo también, y gracias a el acceso a las becas, pues quizás la producción en el centro del país esté más avanzada, ¿no? O haya otras, pues también accesos a cursos, a diplomados, o usted decía, yo he visto cómo esta gran diferencia de las convocatorias estatales y las federales, en las que desde 2012 que yo empiezo, no se incluía, por ejemplo, la narrativa gráfica, y yo observaba que a nivel federal sí. Y luego en 2014 yo observaba que ya se contemplaba la narrativa gráfica a nivel federal y el videojuego, pero a nivel estatal no. Entonces las federales para mí en esa época pues estaban alejadas, ¿no? A la fecha, imagínate, PECDA que pasó 2022, metieron narrativa gráfica, creo que es la segunda o tercera vez que meten, segunda vez porque el PECDA estuvo cancelado, vuelve a aparecer PECDA, meten el PECDA en 2022, pero en vez de estar como en el FONCA, dentro de la disciplina de artes visuales, está en literatura. Yo así de, híjole,
o sea, a nivel federal está contemplado narrativa gráfica de artes visuales. ¿Qué pasó ahí? O sea, creo que ahí, entonces, aparte de que nos enfrentamos los autores acá a nivel estatal contra que pasó mucho tiempo para ser incluido en las convocatorias estatales, pues ahora siento yo que fue considerado de otra manera. O sea, creo que fue evaluado bajo otros lineamientos, no los que el FONCA federal plantea. En fin, entonces, creo entonces que hay una parte en la que el desarrollo también, pues vamos atrasados. Quizás se tiene acceso a la beca de jóvenes creadores. No he conocido algún paisano que haya ganado. Creo que los que estamos haciendo cómic ya estamos viejos, entonces no accedemos a la de jóvenes creadores por edad, y tampoco podemos acceder al Sistema Nacional de Creadores de Arte porque hay que ganar un premio internacional para ello. Entonces, en mi caso yo no he podido acceder a eso por esas cuestiones. Le he tratado, pero no se puede. Y entonces te digo, reconozco que quizás hay un atraso en hacer narrativa gráfica desde acá. Hacen falta presupuestos, hacen falta inversiones, empresarios que quieran invertir y arriesgarse, o imprentas, o bueno, una serie de tantos factores que sí, que sí reconozco que quizás nos tienen en cierto atraso. Bueno, ha sido diferente en cada uno de los casos, porque pues también en mi experiencia de hace 9 años, pues han sido decisiones diferentes. Por ejemplo, el primer cómic de Acapulco, pues lo que sucedió es que lo presenté en la convención de cómics que se hace local, ¿no? Y entonces el pequeño gran error era como que, pues la convención te cobra para entrar, ¿no? Entonces, pues solamente se centraba al público asistente. Dentro de ese público asistente, quizás por el perfil, pues sí hubo buena aceptación. Les gustó, lo compraron el número 1, el número 2, no se agotaron, pero hubo compras. Después me fui a la de Guadalajara. Fue curioso que quizás en Guadalajara como que incrementaron un poco las ventas y aceptación del público. Curioso porque no son acapulqueños, ¿no? O sea, y estamos haciendo un cómic de Acapulco, pero bueno, les interesó, ¿no? Les llamó la atención y lo consumieron. De ahí, por ejemplo, Simón Blanco, lo malo fue que se atoró el proyecto de su impresión. Lamentablemente el gestor no puso esa parte, entonces está la obra producida, pero no está impresa ni distribuida. Guerrero Legendario, una parte fue que me tardé yo mucho en desarrollarla, en tenerla completa, en tenerla como yo quería, y que finalmente trabajé yo solo y que entonces me tomó muchísimo tiempo llegar a ese punto. Y que a mitad del camino se perdieron los archivos digitales, se perdió toda la producción que ya estaba hecha y que tuve que volver a empezar. Y luego sucede que para 2019, que ya lo tenía listo, dije, bueno, pues el próximo año lo voy a imprimir, lo vamos a presentar en algún evento público, con los medios invitados, a ver qué institución se anima. Bueno, de por sí ya PACMIC y Secretaría de Gobierno del Estado y obviamente Secretaría de Cultura de Guerrero,
estaban inmersos, pero pues atraviesa la pandemia y, y se detuvo la presentación impresa, la presentación pública, y nada más lo que puedo hacer es como una presentación de la versión digital, ¿no? Está en las redes sociales, está publicado. También busqué que quizás a través de, más en las redes sociales que en una página web, se lograra difundir, ¿no? Pero pues ya saben, las redes sociales son bien complicadas de conquistar, y que y entonces siento yo que eso es lo que ha faltado, como que la aceptación del público. Siento yo que en Guerrero y en Acapulco la gente casi no se entera, ¿no? En redes sociales abunda mucha información, y luego lo que se hace viral son Nutri-Media, y entonces compites contra gatitos y perritos, y la noticia viral y el mame del momento, y entonces se ahoga la información que tú quieres publicar. Y así que bueno, pues apenas me llevamos saliendo, estoy esperando pues el poder volver a plantear que se imprima y hacer una presentación pública ante medios y cosas así, ya no tanto en convención, sino a través de una vinculación con instituciones y todo eso, ¿no? Pero pues también como que a las instituciones se les olvida que pues hay que apoyar, ¿no? Pues te digo, no me han buscado, ya he presentado los proyectos, miren, aquí están, ¿qué onda, qué hacemos, o cómo, o cuándo, dónde, no? Y no escucho yo que me llamen y me digan, jálate, Nacho, vamos a presentar lo que tú hiciste. De hecho, acaba de pasar la Feria del Libro de Acapulco y no me invitaron. Y a diferencia, estuve participando con la Feria del Libro de Veracruz. Eso sí, pues como anfitrión, pero fue curioso esa cuestión, ¿no? Creo que se aplica el dicho de uno no es profeta en su tierra. Pero sí ha faltado como más difusión, ha faltado, quizás ha sido parte de mi error, por eso aprovechamos estos espacios para que quizás a través de algún otro medio nos ayuden a que se conozca. También nos ayudó almanaque de narrativa gráfica, así como mencionabas a Tandem. En 2020 mandamos Guerrero Legendario, la novela gráfica, la mandamos al almanaque para que se sumara esa fuerza, ¿no? De esta iniciativa muy buena, pues nos ayudará a difundir lo que se hace a nivel nacional. Y pues le hemos buscado todas las formas, pero sí, pues parece que al público no se sigue enterando, ¿no? Hace falta que se enteren, y quizás entonces tendríamos más apoyo, ¿no? Tendríamos más lectores y cuestiones así. También desde 2019 hemos participado con la biblioteca en su aniversario, en su 70 aniversario de la Biblioteca Pública Municipal de Acapulco, la del Zócalo, cumplió 70 años, y como tiene específicamente una sala de cómics y mangas, que ya me había invitado como padrino y corté listón y todo eso, pues ahora me invitaron a que hiciéramos un evento, ¿no? Porque coincidimos con la biblioteca en esto de que los cómics son herramientas de fomento a la lectura, son antecedente o antecito para llegar a las grandes obras literarias. Entonces a mí me pareció genial que tienen esta sala de cómics, y así que unimos fuerzas y organizamos, gracias a ese apoyo de la biblioteca, el FestiCómics, que es un festival de fomento a la lectura mediante cómics. Y también yo le puse como esta cuestión de, oye, pues las convenciones, por lo menos algunas, pues se han perdido en el camino y ya no son tantos de cómics, ¿no? Ya son más de cosplay y de youtubers y la fregada. Entonces,
esto tiene una intención de ser algo didáctico, pero tampoco es aburrido, ¿no? Entonces, una combinación de eventos, de conferencia, pero también actividades de dibujo, de actividades lúdicas, y así que lo hicimos en 2019 presencial, pero ya 2020 y 2021 ya no fueron más que virtuales, y ahí invité a mis conocidos y todo aquel que estuviera disponible para hablar de cómo los cómics fomentan la lectura. Entonces, eso ha sido también, pues lo mismo, una búsqueda de hablar de esta particularidad que casi no se explota de los cómics, y también pues una búsqueda de la difusión de los proyectos de Acapulco Comic para que los conozcan los mismos acapulqueños, ¿no? El asunto es que me ha pasado que siempre que he tenido estos acercamientos, yo al inicio, pues porque Acapulco Comic nace con un presupuesto cero, entonces hubo búsquedas de patrocinadores antes de acceder a las convocatorias, ¿no? Y entonces, en la universidad que daba clases, yo dije, oye, pues va a ser una gran herramienta de difusión, ¿no? De publicidad. El que patrocinen el Acapulco Comic, o el Simón, bla, bla, bla. Y resulta ser que cuando me acerco a la gente, a la subdirectora, ya ni me acuerdo qué puesto tenía, pero era la hermana del dueño, porque era una universidad privada y es una institución educativa privada, me justifica el que, oye, pues no te vamos a poder patrocinar. Y su primer planteamiento es que a mí me prohibían leer los cómics. Así seguramente me está hablando pues de los sensacionales, ¿no? No sé, porque no me especificó cuáles. Entonces me quedé así como que, oye, pues en tu experiencia personal te pasó que lamentablemente llegaron unos padres muy obcecados en que era literatura mediocre, ¿no? O quizás el tema que conocían de lo que se hablaba, pues no era nada, pero positivo, ¿no? O sea, no entiendo por qué no conocieron las cosas de la literatura. Quizás conocieron pues algún sensacional. O hasta se les pudo haber hecho demasiado dramático, lágrimas y risas, ¿no? Rarotonga, etcétera, o el samurái blanco, John Barry. No sé, no me especificó, pero no me quedé así como que, ¿de qué hablas? Pero y bueno, además, quizás tuviste una mala experiencia, pero ¿qué tiene que ver eso con que apoyes actualmente un cómic? O sea, te estaba presentando, pues sí, a lo mejor Marea Roja, el primer cómic de Acapulco estaba medio cachondón. Fíjate que se me pasó a contestar de que los cómics y los productos que hago tienen un enfoque más de adolescente hacia arriba, ¿no? Hacia adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, no infantil. Porque cuando hice ese cómic de Marea Roja me topé con que dibujar mujeres en bikini como andan en la playa de Acapulco, resulta que les espantaba a los padres de familia, ¿no? O sea, y yo así de, oigan, en Acapulco no tengo ni etiqueta de cómo vestir, entonces, en fin, yo me saqué de onda. De que me resultaron muy mochos los acapulqueños, ¿no? Cuando andamos semidesnudos en la playa, pero bueno. Y luego también, finalmente no tuve apoyo. Y luego también, el exsecretario de Cultura de Guerrero, cuando me acerco a él, le digo, oiga, usted, así como la Secretaría de Cultura Federal, están teniendo apoyos hacia el desarrollo de videojuegos. Entonces, yo tengo este desarrollo de videojuego educativo, pues, ¿por qué no me lo apoya, no?
También su primera contestación fue, es que a mí no me gustan los videojuegos. Nuevamente yo así como que, pero no son para usted, o sea, así que por el otro lado, por ejemplo, está esta gran coincidencia con la directora de la Biblioteca Pública Municipal, la maestra Tenis, Arismendi, que precisamente es una maestra, o sea, en pedagogía tiene ese perfil, y que ha dirigido la biblioteca por muchos años, y entonces a mí me sorprendió muchísimo que tenga esta aula, este espacio específicamente dedicado para los cómics, porque entonces entendió perfectamente que un cómic puede ser la antesala a una obra literaria, ¿no? Estas grandes y rimbombantes y los clásicos de la que vino. Entonces, y ahí sí hubo una coincidencia en la que sentí todo eso. Creo que habrá alguna biblioteca en México, en alguna otra parte, en algún otro estado, pero ahí en fuera solamente en Europa tenemos estos espacios de narrativa gráfica, digo. Entonces, y que en Acapulco, que tenemos un rezago cultural enorme, o un rezago educativo enorme, estemos, se esté dando esta situación, para mí fue también muy gratificante, ¿no? Y una gran coincidencia, y entonces poder hacer ciertos proyectos en conjunto, como te decía, el Festicomics, que tienen toda esta intención de fomentar la lectura, o sea, encontré que no minimizó a la historieta del cómic, no dijo esta cosa, no es un libro, ¿no? O sea, ¿esto qué? 32 páginas, 64, y tiene monitos, infantiles, o sea, una serie de estigmas tan, arraigados que dices, oye, pues estás muy equivocado, ¿no? Se están perdiendo esta gran oportunidad de utilizar una herramienta, con este caso de fomentar la lectura, ¿no? Como dices, a través de un taller, y creo que confío mucho en eso porque en mí funcionó. El haber crecido leyendo cómics me interesó, ¿no? En otras cosas, en aprender más cosas. Quizás un cómic hablaba de un tema, sí, de mitologías o de algún tema en específico, y eso me interesó, ¿no? Primero que nada, yo sé que van a decir, pues, que Nacho, ¿quién se cree para estar teniendo una opinión sobre la narrativa gráfica nacional, los historietistas mexicanos? Pues sí, porque pues, yo estoy en Acapulco, ¿no? ¿Y quién soy yo? Nomás son 9 años de intentar hacer cómics, porque quién sabe si los hago bien, pero yo intento. Pero pues también he sido un gran observador, soy fanático y consumidor, ¿no? También de los autores que me anteceden, no tanto de los que siguen, pero pero pues he conocido la historia de la historieta mexicana, he conocido a sus autores, un poco de la industria cuando existía, y he visto pasar del cómic impreso al webcómic, ¿no? Y ahora el webtoon, y pues también tengo mi postura muy cerrada, o muy ortodoxa, pero pues creo que sí tengo una opinión y una experiencia, y he sido muy observador. Pues me parece que últimamente se pierde demasiado tiempo en pleitos, ¿no? O sea, hay pleitos entre autores, no, pues es que me sacó la lengua, no, pues es que me dijo esto, que el otro, que no sé qué. Hay páginas dedicadas a estar haciendo hincapié en los errores de unos. Bueno, ya sucedía en los foros, ¿no? En los 90, cuando existían los foros, se daban con todo, virtualmente, por supuesto. Y criticaban, y hay detractores de los cómics ochenteros, de los autores, en todos los casos ochenteros, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, siento yo que se pierde mucho tiempo en estar peleando. Entiendo de repente, pues,
pues sí hay una parte en que quizás, pues lo propio del autor, del creador de cómics, pues hay cierto ego y entonces, pues otro autor también o algún crítico, pues entonces, pues tienen diferencias de opinión y entonces hay choques de ideas, de pensamientos, de posturas y se da estas cuestiones, ¿no? Pero regularmente hay mucho pleito. Y yo ya lo que estoy diciendo es pues que si fue, que vino, que si no sé qué. Híjole, traigo como un cómic atorado que no he podido terminar. Mis planes son hacer otros 2, 3, 4 cómics y llegar, no sé, a Acapulco en la época moderna. Entonces, pues yo lo que he dicho de repente es, pues hay que seguir haciendo cómics, ¿no? O sea, hay que hacer hay que seguir haciendo historietas, son de autor, hay historias que contar, hay historias que desarrollar, expandir, pues, pues mejor enfoquémonos a eso, ¿no? Quizás hace falta el conocernos más, pero te digo, pues luego nos la pasamos peleando. Y finalmente, es bien complejo este asunto de cómo un creador, sea quien sea, pues una cosa es la parte de su obra y otra cosa la parte personal, ¿no? Quizás lo personal sí es muy tachable, pero y entonces, o sea, ¿qué hacemos? Queremos o sea, que el autor sea un santo, o sea, no lo justifico, pues, pero es algo muy debatible y es algo muy complicado, ¿no? Y pues sí es criticable, pero vamos a descalificar toda la obra por eso. No va a existir entonces obra que no tenga entonces un autor, solamente va a existir la obra que tenga un autor intachable o cómo, o sea, no sé, es algo muy complejo y muy debatible. Y que pues sí, o sea, es tanto muy cierto criticar asuntos que ahora no deben ser tolerados, pero también tiene que ser muy reconocible que pues ha hecho una obra también muy destacada, ¿no? Entonces, pero sobre todo este asunto como que, bueno, de entrada pues existe y lo hizo y antecedió, ¿no? Para mí, si no hubieran existido estas personas, estos autores que me anteceden, pues yo no estaría aquí también. Y hay una parte en la que yo me aventé a hacer el cómic de Acapulco porque me topé con uno de esos grandes autores acá y me topé con este otro gran también representante de los cómics a nivel nacional o experto, conocedor, y la sugerencia fue, les decía yo, voy a ir al festo, pero pues no siento que mi obra esté al 100%, ¿no? O sea, yo veía, este gran ilustrador, soy su fan y es mi gran ídolo de cómo ilustra, entonces yo comparaba pues mi obra y decía, yo no he llegado a ese punto. Y entonces tanto él como el otro me contestan, pues, aviéntate, no tiene que estar perfecto. Y me quedo pensando, o sea, lo medito tiempo después y, y lo acepto, ¿no? Tomo la sugerencia y digo, pues sí es cierto, o sea, si yo me espero a crear una obra perfecta, pues nunca va a estar, porque soy perfeccionista. Siempre puede ser perfectible una obra de arte, o sea, y así que, me aventé y comencé estos 9 años a través de esa sugerencia de para quien, para quien para mí es un gran ilustrador, representante de la ilustración y de la historieta mexicana a nivel nacional. Y así que, pero ahora resulta que le cae muy mal a muchas personas, ¿no? Y que sí de repente dice barbaridades, o que ha tenido antes por ahí, eh, que son reprochables actualmente, ¿no? O que son intolerables ante posturas actuales de no tolerar violencias y acosos, y etcétera, etcétera. Entonces, pero, pues bueno, lo más importante es que tenemos que hacer historieta porque hace falta mucho que contar. Se perdió una gran industria, quizás no se recupere, pero pues si hay las ganas de contar historias, pues hay que contarlas.
hay que contarlas y quizás si uniéramos fuerzas pudiera ser más fácil, ¿no? Pero ni modo, pues es parte también de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Yo, por ejemplo, acá me topé con el máster Jaime Sánchez. Es un historietista de la época del libro vaquero, de los sensacionales, y que entonces, o sea, dibujante, pues, pero que tiene una maestría para hacer los personajes, obviamente clavado en ese estilo, ¿no? Pero para mí ese estilo, o sea, es un gran nivel porque se maneja anatomía, los personajes tienen la vestimenta y la vestimenta está detallada y se entiende lo que está vistiendo, ¿no? Se ven las texturas, o sea, en blanco y negro y logra hacer una gran representación gráfica. Y curiosamente es de la Costa Grande, vive en Petatlán, cerca a Zihuatanejo, y está totalmente desconocido, ¿no? O sea, porque era de los dibujantes que en esa época en la historieta pues nomás salía por ahí el crédito en la segunda página, tercera página y cosas así, pero le tocó toda esa época y todavía sigue haciendo, ¿no? Hace caricaturas políticas y todo esto, y también para mí él es un gran maestro, ¿no? Porque tiene este gran dominio, y luego estuvo en esa época, el llegar a hacer tanto esos cómics, esos ritmos, pues sí, ahorita ya no lo estamos haciendo, ya no podemos hacerlo. Y esa era la industria a la que me refería, ¿no? O sea, sí hubo, pero en aquella época en la que no existía más que la radio, y entonces, pero en la radio no competías visualmente. Cuando llega la televisión, entonces sí, nos dan la moda a la historieta, porque pero también ha sido el gran alimento de los contenidos de la televisión, ¿no? Los de Vargas Luché, que se adaptaron a telenovelas. Actualmente, pues casi todo el contenido de películas pues es Marvel o DC, o sea, porque también hubo una crisis en los 90 de guionistas. Y empezaron entonces a recurrir a estas historias que ya estaban comprobadas que se vendían. Y las empezaron a adaptar al cine, bueno, todo este rollo, pero se siguen haciendo adaptaciones de cómics, ¿no? O sea, también hay un punto en el que el cómic puede ser como que la prueba de que un cuento, una historia se pueda narrar y ser consumible, ¿no? Pues yo creo que empezaremos por ahí, por Mafalda, ya contestando ¿cuáles serían? ¿Tres nada más? Sí, tres. Mafalda, para convencer a los padres de familia y a los maestros. A los maestros y a los estudiantes. No sé, quizás 300 de Frank Miller, creo que este acontecimiento histórico podría tener como un sentido como mira, pues vas a leer acerca de historia, pero de una manera como muy heroica y motivante y además con unos trazos geniales, unas viñetas bien solucionadas visualmente. Creo que esa es la parte de la ficción en la que el lector se puede incentivar y decir, oye, qué chido, ¿no? Oye, este personaje no tiene superpoderes y él es valiente y le va a entrar a los fregadazos. Creo que la historia finalmente, pues no es un final feliz, no es la clásica historia de que el bien vence al mal. En la parte en la que Yoda, siendo el protagonista, muere.
pecaría de ególatra si digo que yo mismo, o sea, alguna obra misma, no puedo. Sí, sí pecarías de ególatra. Sí, Eso, no puedo. eso no se vale, para el examen no se vale. Bueno, pues quizás obras de Augusto, pero estoy entre que, pues, el conflicto subjetivo es el Maizo, porque habla de la cultura guerrerense, pero es una obra muy de ficción, o la de Grito de qué se llama, se me va el nombre, pero donde habla acerca del 68 y Grito de Victoria. Ándale, ese, el Grito de Victoria, pudiera ser, o sea, no sé en cuál de los dos, pero una obra de Augusto, de estos, pues de cajón tiene que ser Clemen, y Operación Bolívar, o sea, este, un poco con su crítica social y política, me parece que sí hay, y yo le reconozco su resolución gráfica, que quizás por ahí ha tenido, ¿cómo le llaman? Plagios, o yo digo que ha hecho como trampas, pues, pues bueno, eso también, qué bueno que se reconoce, ¿no? Porque de repente, pues sí dices, ¿cómo hizo todo esto, no? O sea, en fin, híjole, y es que, pues es que yo crecí leyendo Gallito Comics también, y Madre Santa, o Fuego Lento, de todos, el homónimo del futbolista, pero se me van ahorita todos los nombres, ¿eh? Yo creo que por los nervios, pero bueno. Cuando me surge el interés infantil y crece a los 18 años, traté de armar equipos, y yo no soy escritor, o sea, había alguien, un amigo que se iba a encargar de eso, pero finalmente no se encargó, o sea, me quedé yo solo con obsesión o necedad de querer hacer cómic, y entonces le tuve que entrar al quite, ¿no? Así como que, bueno, tengo que escribir, o sea, yo soy dibujante, yo sí tengo talento innato de dibujo, que me falta perfeccionar, pero que finalmente ese está más desarrollado, ¿no? Soy más habilidoso en eso que en la escritura. Y así que, pues ha sido una necesidad de que, pues no hay quien le entre, o sea, he tratado de hacer equipos con escritores pequeños, y tenemos talentosos escritores acapulqueños como Federico Vite, no sé si lo ubicas, ganador de premios a nivel nacional y todo eso, pero no se han podido concretar, ¿no? También quizás por estas visiones de literatura menor, o cosas así. La cosa es que, o porque no hay presupuestos para pagar entonces ese trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido hacer las cosas con lo que se puede, con lo que hay, con la disposición, y esa misma incursión entonces en estos otros aspectos me ha permitido entonces como que entender que es difícil escribir para hacer cómic. Cuando me topo con Guerrero Legendario y tener esta intención de conjuntar leyendas, me empiezo a dar cuenta de cómo es complicado entonces manejar tantos personajes, ¿no? Son leyendas distintas, son personajes distintos, unos son antagónicos, otros son auxiliares, o sea, bueno, pero en sus propias historias todos son protagonistas. Y entonces, ¿cómo lograr todo este rollo? Así que entiendo la dificultad que es escribir con esto, tratar de lograr entonces que todo esto sea coherente, entretenido, o que se persiga este objetivo, que se cuente nada más una historia. Quizás mi última obra que llegue a ser va a ser la más chida de todas, la que tenga una un mejor planteamiento argumental, un mejor guión, unas mejores viñetas, etcétera, etcétera, y
un mejor manejo de personajes, desarrollo del personaje, porque pues estoy aprendiendo o sé que voy a mejorar sobre la marcha, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita estoy atorado con el de la Nao de China en plantear, bueno, guerrero legendario de trasfondo es el amor. ¿Vas a volver a hablar del amor ahora en el de la Nao de China? Oye, pues pero pues el amor de pareja, el amor fraternal, ¿de cuál amor? O vamos a hablar entonces de qué otra cuestión. Y y precisamente está atorado ese guión porque no he sentido yo que ya tenga definido, bueno, qué tema entonces congenia con todos estos acontecimientos históricos que son los viajes de la nao, que está quebrado, y la época histórica en la que está planteado. Y entonces, ¿cuál es el tema con el que se va a identificar el lector? No lo he definido bien, y está atorado por esa cuestión. Y entonces, pero estoy buscando que no repetirme, ¿no? No repetir un tema que ya se planteó. Te estaba diciendo, eso no lo he incluido en el currículum, en el informe, porque justo acaba de pasar que fui anfitrión de la Feria del Libro de Veracruz y resulta ser que se me invitó a esta parte del encuentro de ilustradores, Encuentro Nacional de Ilustradores en la Feria del Libro de Veracruz. Y dentro de estos invitados que hubo, todos en su mayoría, pues quizás tuvieron una beca de jóvenes creadores, o por lo menos están teniendo una beca actual del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Y entonces hay unos que están haciendo libros infantiles, ilustración para libros infantiles, álbum ilustrado, ilustraciones, para exponer en galerías, etcétera, y narradores gráficos, ¿no? Historietistas. Y de repente, escucharlos de lo que hablaban, como ilustrador, como narrador gráfico, me sentí totalmente ajeno a esa realidad. Tanto en la cuestión de que, bueno, tienen una beca porque finalmente pues, son los mejores ilustradores que yo, ¿no? Pero cuando me hablaban de su experiencia laboral, de cuestiones como pues están trabajando para editoriales, etcétera, etcétera. Digo, pues eso obviamente no se da en Acapulco ni en Guerrero, no existe editorial, una industria editorial. Pero, y bueno, no es como un afán de victimizarme, pero sí como que esta cuestión de que hablaron de otra realidad, que yo no, que como profesionista del diseño gráfico, de la ilustración, etcétera, yo no he encontrado que suceda, ¿no? Por supuesto que hay invitaciones a proyectos, ¿no? Apenas estaban hablando como para, oye, quiero una ilustración de un evento tradicional que sucede en la región de la Costa Chica, pues quiero una ilustración. Y me dicen, pues, ¿cuánto me la cobras, no? Porque quiero hacer unas playeras, básicamente era para hacer unas playeras. Entonces investigo, porque esa tradición no la conocía a profundidad, la investigo todo esto, entonces defino, bueno, pues va a suceder, tengo que hacer esto, dibujar esto, lo otro, aquello, tengo que ilustrar texturas, porque las festividades pues, son fastuosas, las de Guerrero y las de la mayoría del país. Hay mucho color, muchas texturas, bueno, un rollo. Y al final de cuentas, pues ya definí el presupuesto y resulta que me dicen, no, está muy caro. Yo así como que, pues no sé qué esperar. Y traté de estar como en un, bueno, voy a cobrar lo que es el trabajo que se va a realizar. Entonces, ese tipo
ese tipo de experiencias es las que me han enfrentado mucho. A quizás iniciativas de vamos a hacer algo, como ilustrar algo, un libro, no sé qué, o algo para playeras, o vamos a hacer un cómic, pero hay una renuencia, hay una falta de visión enorme. Hay pues quizás eso más o menos entendible, hace falta presupuestos, pero, pero luego por el otro lado ves que se gastan las instituciones culturales de gobierno, se gastan un dineral en traer bailongos y grupos y el merequetengue y el guateque y la fiesta. Dices, ay, no, pues entonces ya son otra serie de tonterías, pero desde la iniciativa privada es mucho peor, ¿no? No hay, entonces, pues creo que también es una de las razones por las cuales no hay un desarrollo en ese sentido. Luego a veces lo omito porque no sé si sea interesante o no. Es simple y sencillamente el enamoramiento que tengo de nuestras culturas prehispánicas, y la congruencia que trato de tener en mi trabajo, porque la primera intención era hablar de leyendas prehispánicas, que ya las obras y las mismas obras me llevaron hacia hablar de, sí prehispánicas, pero más de Guerrero, pues hizo que yo creara o modificara mi apodo de Nacho en algo que sonara prehispánico, que sonara maya, que sonara mexica, no digo náhuatl, y que no sonara ninguno, pero que sí sonara como que pertenece a alguna lengua, ¿no? Y nada más era eso, o sea, algo derivado. ¿No? ¿Qué hice? Nada más le puse como una K y lo separé con un apóstrofe en dos sílabas, ¿no? Y ya después con el tiempo, en mis lecturas de la cultura maya, resulta que sí significa algo, ¿no? Significa joven príncipe, pero no fue intencional eso, sino es simplemente Nacho que suene como maya, que suene como náhuatl, y por el amor a nuestras culturas prehispánicas, por una congruencia que se desfasa de ser guerreros, eso se desfasa porque no hablamos maya, no tenemos sí hay algo de náhuatl, pero pero sí básicamente por esa cuestión, por ser congruentes, y me gusta hablar de las leyendas prehispánicas, de la mitología y cosmovisiones de los pueblos originarios, pues mi nombre, la forma en que me presenten, pues sea también de esa, desde ahí comenzamos, ¿no? Desde ahí que es mi apodo, mi apodo como creador, mi nombre artístico, pues tiene esta influencia demuestre que es algo prehispánico, que yo estoy fascinado con todo eso que perdimos, ¿no? Y que por ahí queda mezclado con otras cosas y que hay que señalarlo, ¿no? Bueno, yo entiendo la soberbia porque me ha pasado que un nuevo desarrollador de videojuegos en Acapulco llega y dice, oye, lo entrevistan y dice, yo hice el primer videojuego de Acapulco en 2020, ¿no? Y lo leo y me quedo así como que, oye, chamaco imberbe, se te está olvidando que yo hice uno en 2014, ¿no? O sea, entonces, por lo menos, el mote, el nombre, el título del primer videojuego, pues no lo puedes usar. O tienes que tener, o sea, el reconocimiento, pues, de que existe una obra, ¿no?
Y me pasó que ese chavo estuvo en mis talleres y yo lo traté de que se integrara al equipo, a desarrollar, porque traía todas estas ganas de hacer videojuegos. Y pero nada más se presentó el día que presenté todo, no jamás fue a los talleres, no le interesó hacer equipo y sobre todo que desvalorizó entonces que el videojuego que hice lo bajó como es que él hace animaciones de sus cómics. Yo así de versos, ¿por qué para destacarte tienes que minimizar lo otro, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer como que no existe? ¿Por qué no dices, oye, sí, hay una obra antes que la mía, le llama el primer videojuego de Acapulco, pero pues yo hice otro, ¿no? Y luego encima, ese chavo sí hizo, hay motores gráficos, motores de videojuegos que se venden, los compras y ya los vistes con un Peter en 3D con gráficos, con una interfase, y ya los haces. Entonces, eso fue lo que hizo él. Entonces, para mí fue un gran, ¿cómo le llamamos? Ya fue algo como agresivo de decir, oye, que tú niegues lo que es, no significa que no lo sea, ¿no? O sea, que tuviste un foro en donde decirlo, pues qué mal de tu parte que te comportaste así, pero pues sí, ahí sí entra mi orgullo de decir, oye, perdón, pero lo hice antes, perdón, pero yo sí hice un videojuego de 0 a 100 y yo sí desarrollé todo, la dinámica de juego, es algo totalmente original, tiene un premio ganado. Entonces, ¿por qué haces eso, no? Y ahí es donde sí se me pone la soberbia de decir chamaco baboso, ¿no? O sea, y sobre todo cuando pues, hubo oportunidad de hacer mancuerna, de hacer equipo, o de por lo menos, pues, saber que existimos y que entonces, si no coincidimos en metas, pues por lo menos, pues ya sabes que hay otro güey que está haciendo algo, ¿no? En vez de tomarlo como motivación, lo tomaste a reto o a competencia o a que según tú no existe. Ahí es donde entiendo quizás, no sé quién es los demás, la entiendo en mí, no sé los demás, no puedo hablar por ellos, pero la entiendo en mí de decir, no te pases de lanza, está bien que eres un chavo y que quizás pudieras hacerlo mejor, aunque no lo demostraste, pero ¿por qué nulificar o hacer como que no existe? ¿O por qué no reconocer que se hizo un trabajo antes? Y que existe y que a la fecha está cumpliendo 7 años. Entonces, eh, ahí es donde están los errores, ¿no? De estar peleando, de generar este conflicto que ni debería de existir. La competencia, y no lo entiendo porque eh, ¿quién está haciendo algo similar a otros? ¿No? O sea, ¿en dónde está? O sea, ¿dónde es una competencia directa o indirecta? ¿Es el mismo tema? ¿Tocaron el mismo tema? Acá de repente sí me pasa, ¿eh? Hay una autora, que después de que hice Guerrero Legendario, donde te digo, la leyenda principal es del nombre de la leyenda del nombre de Acapulco, del amor imposible de Acapulco, o resulta que después también hace la leyenda, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor no es competencia. Finalmente el tema es público, ¿no? No me pertenece, es una leyenda. Hasta encontré que ni siquiera, o sea, pertenece a un autor. Hay alguien que la creó para un concurso, ni siquiera es de dominio público. Está bien, pero bueno, también estoy mal si quiero decir, pues,
ya con mi versión era suficiente, ¿no? pero, pero a veces pareciera que es una competencia, como que hablar del mismo tema. Y bueno, entonces, es que yo en ese entonces dices, bueno, ¿quién va a querer usar este mismo nombre, no? O sea, como, tiene que ser otro, narrador gráfico acapulqueño, tiene que ser otro, que esté haciendo como cómics modernos, hablando de Acapulco, tiene que ser, no sé, o sea, las condiciones, ¿no? Las mismas, tienen que ser las mismas condiciones. Bueno, pues sí hay una, ¿no? Pero dije, bueno, yo como creativo, si ya me di cuenta que alguien utilizó un nombre que quizás por coincidencia yo me lo inventé después, pues de entrada me freno porque digo, oye, qué falta de creatividad, o sea, yo no puedo ser un creativo y estar repitiendo nombres, aunque ni siquiera esté registrado, ¿no? O sea, pero ya lo usó, ya lo empezó a nombrar, tiene una obra en donde lo usa, lo que sea, mi exigencia de creatividad me dice, tengo que inventarme otro, ese ya está, ya alguien lo pensó y lo usó, entonces tengo que inventarme otro, por mucho que me guste, y soy tan creativo que me puedo inventar otro, como reto de creativo, ¿no? De creador, pero entonces me doy cuenta que lo usan y escribo una carta y le digo, oye, pues, ¿qué onda ahí, no? Me voy por la libre como de que, mira, no lo uses porque van a confundir mi proyecto porque yo lo estoy usando desde 2014. Van a creer que yo voy a dar un taller al que le pusiste ese nombre, a Capulcomic. Porque yo ni siquiera consideraba que tenía que hacer un registro de marca, o sea, ¿ante quién voy a pelear ese nombre, no? ¿Y para qué me sirve tanto un registro de marca? En las condiciones de la piratería en México, ¿no? O sea, en fin, pues tuve que registrarlo, porque no tuve contestación a la carta, a la solicitud de colega a colega, de decir, oye, y luego se quiso salir por la tangente poniéndole Acapulco Comics, y así, o sea, no tiene ni puta idea de lo que es el registro de una marca, porque una incidencia fonética no es registrable, no puedes usarlo. Si hay una incidencia fonética, te puedo demandar también. En fin, se quiso salir por la gente, se quiso salir con la suya, y entonces pues, ya causó una fricción que no tenía que existir. Sí. Yo respeto su obra y su carrera, y yo pues, no tengo por qué estarme metiendo en lo que hace. Si no podemos ser equipo, muy bien, que le vaya muy bien, que tenga sus reconocimientos y lo que tú quieras, que gane sus convocatorias, sus exposiciones, lo que sea. Pues no se puede trabajar en conjunto, ¿no? No hay problema. Pero pues ya, cuando se metieron con mi marca, con mi nombre, y también no quisieron reconocer que yo la he estado usando desde 2014. Para 2020, sí, para 2020 la querían usar, y no tuviste una delicadeza de contestar mi carta, que intenté ser lo más diplomático posible y decirte, oye, a lo mejor te diste cuenta, ¿verdad? Pero es mi nombre, yo lo pensé primero, y ya lo estoy usando. El Facebook, así termina, www.facebook.diagonal, digo, facebook.com/diagonal, y Facebook no te deja usar nombres similares, porque es la dirección, ¿no? De Facebook, de tu página. Entonces, no tuviste toda esa delicadeza, la diplomacia de creadores, de que estamos en la misma. Tú sabes que vete mucho a la jodida. Dice que hay una fricción y hay un pleito que no tenía que ser, que no tenía que existir. O sea, se fue hacia el otro asunto, ¿no? Si bien no se logró trabajar en equipo, ahora estamos en el lado del que ojalá tu público se diera esta oportunidad de conocer esta obra que es el Acapulcomic y todos le llamo ahora el Acapulcomic Person porque ha sido crear todas estas
narraciones y cuentos y acontecimientos históricos relativos a la cultura de Guerrero. Y que, porque finalmente, pues, la cultura es parte de lo que ha alimentado a la cultura mexicana, ¿no? Y es parte de lo que nos representa a nivel internacional, es parte de un legado cultural del cual debemos sentirnos orgullosos y que yo trato de representar en estos medios, ¿no? En cómics, videojuegos y aplicaciones para que se conozcan de una manera diferente, entretenida y se puedan sentir orgullosos y definirse como portadores de un legado cultural muy importante. Entonces, de todos los mexicanos, no solamente de los guerrerenses. Así que, pues que se den esta oportunidad de conocerlos y de compartirlos y pues también criticarlos, decirnos ahí qué tan chueco dibujamos y qué tan mal escribimos, pero, pero pues que lo lean. Un gustazo, tenga... estimado. ¿Qué pasó? Agradezco muchísimo esta plática, catarsis, intento de debate, propuestas. Lo agradezco muchísimo, me cae que sí. Estuvo muy bueno, está, está interesante entrar en estos debates y hablar de todos estos temas.